Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos aún más profundo en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a diseccionar, casi como arqueólogos emocionales, ese momento crucial, ese instante sísmico que resonó en el corazón de tantos fans y que increíblemente sigue generando oleadas de conversación y análisis, su confesión. ¿Qué elementos configuraron el escenario perfecto para este evento? ¿Cómo se gestó la anticipación y la posterior explosión de júbilo? ¿Qué implicaciones psicológicas y sociales tuvo este sí implícito para la legión de seguidores? ¿Y por qué, a pesar del tiempo transcurrido y las circunstancias cambiantes, esta confesión mantiene un poder tan magnético sobre nosotros? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy, pieza por pieza, con lupa y microscopio. Antes de que nos adentremos en esta aventura llena de emociones entrelazadas, teorías conspirativas y recuerdos entrañables, quiero extenderles una invitación cordial, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Activen la campanita, ese pequeño símbolo que actúa como un centinela digital, para no perderse ninguno de mis vídeos. Me esfuerzo por subir contenido regularmente explorando temas que van desde el análisis cinematográfico hasta la psicología del fandom, y estoy segura de que encontrarán algo que les guste. Así que sin más dilación, preparemos el escenario y adentrémonos de lleno en esta historia que nos tiene a todos tan cautivados, una historia que a pesar de sus giros y vueltas, sigue resonando con una fuerza innegable. Kerem y Hande. Dos nombres que pronunciados juntos, evocan instantáneamente imágenes de romance dignas de un guión de Hollywood, una pasión que parecía emanar de cada poro y una química innegable, casi palpable a través de la pantalla. Desde el momento en que los vimos por primera vez interactuar en los sets de Senkalkam, un presentimiento nos invadió, estábamos presenciando el nacimiento de algo especial, algo que trascendería los límites de la actuación y se convertiría en un fenómeno cultural. Su interpretación de Eda y Serkan no fue simplemente buena, fue mágica, electrizante e inolvidable. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que respondían el uno al otro, todo parecía orquestado por una fuerza superior, un director de escena cósmico empeñado en crear la pareja perfecta. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan convincente, que rápidamente trascendió la ficción, invadiendo nuestras vidas y alimentando nuestras fantasías. Y por supuesto, la pregunta que todos, desde los adolescentes soñadores hasta los adultos escépticos, nos hacíamos en secreto era, ¿será que esa chispa, ese fuego que vemos arder en la pantalla, también existe fuera de las cámaras? ¿Es posible que Eda y Serkan sean, en realidad, Kerem y Hande? Durante meses, como detectives aficionados, alimentamos nuestras esperanzas con miradas robadas captadas por lentes indiscretas, gestos sutiles que analizábamos hasta la extenuación y entrevistas ambiguas que desmenuzábamos en busca de pistas ocultas. Cada interacción pública, cada like en redes sociales, cada comentario críptico era sometido a un escrutinio implacable. Creamos teorías complejas, tejimos conspiraciones románticas, debatimos acaloradamente con otros fans en foros online y nos aferramos a cualquier indicio, por pequeño que fuera, que confirmara lo que ya sospechábamos, lo que deseábamos con todo nuestro ser. Kerem y Hande, los protagonistas de nuestra telenovela favorita, estaban, indudablemente, profundamente enamorados. La presión mediática, como un monstruo insaciable, era enorme. Los paparazzi, cual cazadores furtivos de emociones, los seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y persiguiendo la prueba definitiva, la foto que lo cambiaría todo. Los rumores, alimentados por fuentes anónimas y especulaciones infundadas, se intensificaban día a día, creando un torbellino de incertidumbre y ansiedad. Pero ellos, con una elegancia y una discreción admirable, digna de espías profesionales, se mantuvieron al margen de la tormenta, protegiendo celosamente su intimidad y jugando al despiste con una maestría que desconcertaba a los más experimentados periodistas del corazón. Y entonces, como un rayo en una noche oscura, llegó el momento. La confesión. Ese instante que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de los fans, un momento que será recordado y recontado por generaciones venideras. ¿Pero cómo fue exactamente? Contrario a lo que muchos esperaban, no se trató de una declaración grandilocuente en una alfombra roja, rodeados de flashes y micrófonos. Tampoco fue un anuncio oficial a través de sus representantes, cuidadosamente redactado para minimizar el impacto y proteger su imagen pública. Fue algo mucho más íntimo, mucho más personal, mucho más auténtico. Fue una foto. Una simple foto en Instagram, esa ventana digital a nuestras vidas,
capturada durante sus vacaciones en las paradisíacas playas de Maldivas. Una imagen que en su sencillez valía más que 1000 palabras cuidadosamente elegidas. En ella se les veía sonriendo con una alegría contagiosa, relajados bajo el cálido sol, felices en su propia burbuja. Irradiaban amor, una energía palpable que se extendía a través de la pantalla y tocaba el corazón de cada espectador. No necesitaban decir nada. No había necesidad de explicaciones ni justificaciones. La foto hablaba por sí sola, narrando una historia de conexión y complicidad que resonaba con la verdad más profunda. El impacto fue inmediato, comparable al de un terremoto en la escala de Richter emocional. Las redes sociales explotaron en un frenesí de actividad. Kerem Bürsinandercel se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos, superando incluso a las noticias políticas y los eventos deportivos. Los fans celebraban con una euforia desbordante, lloraban de alegría, compartían la noticia con sus amigos y familiares, como si hubieran ganado la lotería del amor. Era la confirmación que todos esperábamos, la culminación de meses de especulaciones y anhelos. La prueba irrefutable de que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla, desafiando la barrera entre la ficción y la realidad, y se había materializado en un romance genuino y conmovedor. Pero más allá de la simple confirmación de un noviazgo, la confesión de Kerem y Hande tuvo un significado mucho más profundo, una resonancia que tocaba fibras sensibles en lo más profundo de nuestro ser. Representó la victoria del amor verdadero, la autenticidad sin filtros y la valentía de mostrarse vulnerables en un mundo obsesionado con las apariencias. En un mundo lleno de máscaras, falsedades y relaciones prefabricadas, ellos se atrevieron a ser ellos mismos, sin importar el que dirán, sin temor al juicio ajeno. Su relación se convirtió en un faro de esperanza para muchos, especialmente para aquellos que se sentían solos, incomprendidos o desilusionados del amor. Un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que los sueños pueden hacerse realidad y de que a veces, la vida puede ser tan maravillosa y mágica como en las películas. Nos inspiraron a creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, a luchar por nuestros sentimientos y a nunca renunciar a la búsqueda de la felicidad. Pero como en toda historia que se precie, también hubo momentos difíciles, obstáculos imprevistos y desafíos que pusieron a prueba su relación. La fama con su implacable escrutinio y sus demandas constantes, la presión mediática, que invadía cada aspecto de sus vidas, y las exigencias de sus carreras profesionales, que los obligaban a pasar largos periodos de tiempo separados, conspiraron para crear un ambiente de tensión y conflicto. Los rumores de crisis y separación, alimentados por la prensa sensacionalista y los fans preocupados, eran constantes, creando un clima de incertidumbre y zozobra. Y lamentablemente, después de un tiempo que pareció una eternidad, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande, la pareja que había conquistado nuestros corazones, habían decidido tomar caminos separados y poner fin a su relación. La decepción fue enorme, devastadora para muchos. Los fans se sintieron traicionados, desolados, como si un cuento de hadas hubiera llegado a un final abrupto y cruel. Parecía que la magia se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío inexplicable. Pero incluso en la tristeza, en la desilusión, aprendimos una valiosa lección sobre la naturaleza efímera del amor y la importancia de vivir el presente. Comprendimos que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso que debemos valorar mientras dura, sin aferrarnos a la ilusión de la eternidad. A pesar de su separación, el legado de Kerem y Hande perdura, como una llama que sigue ardiendo en la memoria colectiva. Su trabajo en Senkalkam sigue siendo un éxito internacional, cautivando a nuevas audiencias y generando oleadas de nostalgia entre los fans originales. Su química en pantalla sigue siendo tan magnética y convincente como el primer día, demostrando el poder del talento y la conexión humana. Y su historia de amor, aunque breve y truncada, seguirá inspirando a generaciones futuras, recordándonos que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas, aunque no siempre dure para siempre. Porque más allá de los rumores, las especulaciones y los finales tristes, lo que realmente importa es el impacto que Kerem y Hande tuvieron en nuestras vidas. Nos enseñaron a creer en el amor, a soñar sin límites y a perseguir nuestros sueños con pasión. Nos demostraron que la conexión humana es poderosa y que a veces la realidad puede superar la ficción. Y es por eso que incluso hoy, su confesión sigue siendo tan importante para nosotros. No solo porque marcó el inicio de una hermosa historia de amor, sino también porque nos recordó que en el fondo, todos anhelamos encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida, con quien reír, llorar y construir un futuro juntos.
Nos recordó que el amor es un viaje, no un destino, y que incluso los caminos que se bifurcan pueden dejarnos recuerdos preciosos y lecciones valiosas. Así que, en resumen, la confesión de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que una simple confirmación de su relación. Fue un evento sísmico que resonó en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Representó la victoria del amor verdadero, la autenticidad sin adornos y la valentía de mostrarse tal como somos. Y aunque su historia haya llegado a su fin, su legado perdurará por siempre en nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado recordando este momento tan especial y reflexionando sobre el impacto que Kerem y Hande tuvieron en nuestras vidas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem y Hande? ¿Cómo los impactó a ustedes? ¿Qué aprendieron de su relación? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.